Pues la Sociedad Teosófica es una organización mundial operando en unos 60 países. Su sede central se encuentra en Adyar, India, y tiene secciones nacionales en varios países, así como ramas en diferentes ciudades. Existe para la promoción de la teosofía, la sabiduría divina de las edades, para su estudio, comprensión y actuación en la vida diaria. Sus objetivos fundamentales son, primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Segundo, fomentar el estudio comparativo de las religiones, de las filosofías y la ciencia. Y por último, o no por último, pero tercero, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Su consigna es: no hay religión más elevada que la verdad, lo que significa que la búsqueda de la verdad debe ser acompañada de una creciente paz y armonía interior, basado en el entendimiento y la comprensión que va surgiendo de nuestro lugar en la evolución de la humanidad. Entonces, ser un miembro comprometido de la Sociedad Teosófica es ser partícipe de los principios de fraternidad y de altruismo y de fuerzas benéficas que promueven y avanzan la evolución física, psíquica, mental y espiritual de la humanidad y del ser humano. Bueno, pues Helena Blavatsky fue una mujer extraordinaria, teósofa, ocultista, buscadora de las verdades ocultas y esotéricas. Fue una prolífica escritora de obras tales como Isis sin velos, La doctrina secreta, La clave de la teosofía, La voz del silencio, entre otras. Discípula de los maestros de sabiduría y a la vez maestra de teosofía. Fue fundadora de la Sociedad Teosófica junto con el señor Henry Steele Olcott, entre otros, en Nueva York en 1875. Ella viajó extensamente por todo el mundo, visitando principalmente centros iniciáticos. Después de haber publicado su primera gran obra, Isis sin velos, en Nueva York, ella y el señor Olcott trasladaron la sede internacional de la Sociedad Teosófica a Adyar, Madras, India, actualmente Chennai, guiados por los maestros de la sabiduría que fueron los fundadores internos de esta. El señor Henry Steele Olcott fue el cofundador de la Sociedad Teosófica y el primer presidente internacional de esta. Él fue el brazo administrativo, fundando las primeras logias de la Sociedad Teosófica a nivel internacional. Estableció la Biblioteca Orientalista de Adyar y revivió el budismo en Ceilán, Sri Lanka. Olcott era un oficiante militar americano, periodista y abogado, interesado en el espiritismo, llegando a conocer a la señora Blavatsky por primera vez en las granjas Eddy de Vermont, aquí en Estados Unidos, para saber más sobre este tema. Entonces, a partir de este contacto con la señora Blavatsky y subsecuentemente con los maestros de sabiduría, comenzó su trayectoria teosófica.
Los Mahatmas son las grandes almas espirituales que han alcanzado el nivel de adepto por pureza, santidad de vida e iniciaciones en la vida espiritual superior. Los Mahatmas o maestros de sabiduría y compasión forman parte de la jerarquía de la fraternidad blanca y trabajan desde los niveles internos de la conciencia espiritual de la humanidad. Ellos ayudan invisible y visiblemente a los seres humanos, sobre todo a aquellos que se disponen a ayudarlos en su labor, promoviendo la evolución espiritual de la humanidad. Algunos de ellos toman discípulos a su cargo. Ellos ya han completado la evolución humana. Son seres liberados del apremio del yo personal, del yo inferior, y residen en su mónada espiritual de Atma Buddhi Manas, o sea, en los niveles espirituales y divinos de la mente universal. Los maestros Moria y Kutumi fueron los fundadores internos de la Sociedad Teosófica, guiando a la señora Blavatsky en la transmisión de las enseñanzas de la doctrina secreta, teosófica y esotérica, que es teosófica pero también es esotérica, tratando temas como la involución y la evolución del macrocosmos y el microcosmos, o sea, del cosmos mayor con K, del universo y del hombre, elaborando el de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Estos grandes seres entraron en correspondencia con estudiantes de teosofía, entre estos el señor A.P. Sinnett, Alfred Sinnett y A.O. Octavius Hume, en una correspondencia que se tituló Las Cartas de los Maestros, en los que desenvolvieron estos temas, así como las rondas y cadenas planetarias, la constitución septenaria del universo y del hombre, del cosmos, del universo y del hombre, la vida después de la muerte, la vida espiritual, probación y discipulado, entre otros temas. El señor A.P. Sinnett era un autor y periodista inglés, editor del periódico The Pioneer en Allahabad, India. Conoció a la señora Blavatsky y al señor Henry Steele Olcott mientras estos visitaban la India y se unió al movimiento teosófico. El señor Sinnett contribuyó a la Sociedad Teosófica con su periódico y entre los años 1880 al 1882 en la correspondencia con los maestros de teosofía Moria y Kutumi, aparte de haber sido vicepresidente de la Sociedad Teosófica en Inglaterra en varios periodos. El señor A.O. Hume, también inglés, era colega de A.P. Sinnett. Él fue un reformador político, funcionario público, ornitólogo, botanista, fundador del Congreso Nacional de la India, que trabajó en la India británica apoyando la independencia de la India del Reino Unido, y también se unió al movimiento teosófico por cierto tiempo, en los 1880. Pues bien, el ser humano es un ser complejo, que no solo tiene una naturaleza doble, sino triple. Él comparte una parte mental, emocional, racional y otra irracional. Sus emociones, cuerpo y mente pueden responder a la razón
y ser guiadas hacia un nivel de conciencia superior, intuitivo y espiritual, o pueden quedar enredadas en su naturaleza pasional y a la mente inferior o a la personalidad. El hombre, en su lucha con su naturaleza inferior, irá aprendiendo las lecciones necesarias que le permitirán elevar su conciencia a niveles superiores, rescatando así al alma de la prisión de la animalidad y enfocándola en la mente superior iluminada. O sea, por esa mente y esa conciencia espiritual despierta y por su espíritu divino. El Atma Buddhimanas, que es el aspecto triple mencionado. Así pues llegará a nuevas percepciones y realizaciones de su verdadero ser y de la naturaleza y de esa relación que tiene él con todo y con la realidad primaria que lo sostiene. Bueno, el karma es realmente el resultado de toda nuestra acción. Cómo respondemos a través de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, aspiraciones y percepciones, y aquello que fructifica como resultado de estas a consecuencia. En otros términos, el karma es la ley del orden universal. Entonces, recibimos de acuerdo a lo que sembramos, por decirlo así, en todos los niveles. Ahora, la señora Blavatsky en la clave de la teosofía nos dice que karma es el poder que gobierna todas las cosas, la resultante de la acción moral, el samskara metafísico o el efecto moral. Eso es lo que quiere decir samskara metafísico, el efecto moral de un acto sometido para el logro de algo que satisfaga un deseo personal. Entonces ella nos habla de que hay karma de mérito y karma de demérito. Karma merecido, karma inmerecido. El karma realmente no castiga ni recompensa. Es simplemente la ley única universal que dirige infaliblemente y, por decirlo así, ciegamente todas las demás leyes productoras de ciertos efectos a lo largo de los surcos de sus causaciones respectivas. Aún más, en Evolución Cíclica de la Doctrina Secreta, volumen 2, la señora Blavatsky nos dice: porque el único decreto de karma, decreto eterno e inmutable, es la armonía absoluta en el mundo de la materia como en el mundo del espíritu. No es por tanto karma lo que recompensa o castiga, sino que somos nosotros los que nos recompensamos o castigamos según trabajemos con, por y según las vías de la naturaleza, ateniéndonos a las leyes que dependen de esta armonía o las infringamos. Entonces, muy interesante ver que karma trabaja con la ley de armonía, y eso es algo que debemos de reflexionar constantemente en nuestras vidas, porque cuando uno está en desarmonía, ahí es cuando va produciendo diferentes tipos de karma, ya sea karma a nivel psicológico, karma opio de físico, también porque la psique afecta al cuerpo físico, y entonces el cuerpo físico también se trastorna si la mente y nuestra alma no están funcionando bien, en armonía. Entonces esto es algo muy importante de tener en mente, ¿verdad? Que la ley de armonía es como una pauta, una guía para ver si nosotros estamos fuera de ese campo de la armonía, y entonces una vez que podamos permitir la armonía en nuestras vidas, habrá
podrá subsanar nuestra psique y nuestra mente y la manera en que nosotros respondemos a la vida en su totalidad. Y entonces ya no estamos adquiriendo un karma duro o difícil, pero sino que estamos liberando una energía y nuestro karma será un poco más abierto, más puro, más digno de otras energías que apropiadamente nos lleven a elegir la acción correcta. O sea, es muy importante reflexionar sobre lo que la Blavatsky nos dice, de que karma es esa ley de la armonía y que nosotros podemos trabajar con ella o no trabajar con ella y entonces seguir creando más karma. Dharma, muy interesante, otra palabra sánscrita igual que karma, pero bueno, según Annie Besant, que por cierto ella fue la segunda presidenta internacional de la Sociedad Teosófica, muy querida por los hindúes y internacionalmente por muchos también. El Dharma es la naturaleza interna. Esto ella nos dice en un libro que se titula El Dharma, pero fueron realmente colecciones de conferencias que ella dio en ese tiempo, de principios de los 1900. El Dharma es la naturaleza interna, dice ella, caracterizada en cada hombre por el grado de desenvolvimiento adquirido y además la ley que determina el desarrollo en el periodo evolutivo que va a seguir. Esta naturaleza interna, puesta por el nacimiento físico en un medio favorable para su desarrollo, es lo que modela la vida interior y exterior, que se expresa por medio de pensamientos, palabras y obras. O sea, según lo que yo he entendido del Dharma y lo que he estudiado sobre el Dharma no es nada más que nuestra responsabilidad humana, la responsabilidad que cada ser humano tiene de actualizar todo su potencial, tanto humano como divino. Es el deber que tenemos como humanidad de proseguir adelante en todo sentido. La responsabilidad que se asume en la construcción de nuestro carácter, del desenvolvimiento de la ética, el discernimiento, la buena conducta. O sea, todas estas cualidades hay que irlas desenvolviendo mucho más desde ese nivel interno del ser humano a medida que descubramos que somos uno con esa vida una, que nos anima y nos vivifica. Entonces eso poco a poco nos irá dando la fuerza y el ánimo para ir desenvolviendo desde a partir de esa naturaleza interna que vamos descubriendo, pues todas estas cualidades espirituales que parecen inalcanzables, pero que realmente están a mano una vez que las permitamos, porque estamos oyendo esa voz de la conciencia espiritual. Y esos son los pasos que vamos a ir dando, como decía Annie Besant, en los niveles internos. Entonces, todas estas cualidades son cualidades del verdadero ser interno que mora en nosotros y que nos irá permitiendo avanzar en el sendero espiritual. Fíjense que Sankara, el gran maestro vedantino hinduista, nos dice que ese órgano interno, ese ser interno es manas, buddhi, ahamkara y chitta, que a la vez es llamado el antakarana. Bueno, déjame traducir estos términos sánscritos, pero lo que está diciendo Sankara es que este ser interno, que tiene su correspondiente órgano interno, es mente, manas, intuición espiritual, buddhi, ahankara, sentido de identidad o yo soy, y chitta, conciencia.
mente o conciencia, pero mente superior que penetra esa mente y que la eleva y la rarifica, forman parte de nuestra individualidad. Y el ahankara, que es todo esto, es el puente que une esa individualidad con el ser espiritual en nosotros. Entonces nosotros todos estamos construyendo ese puente a partir de nuestra personalidad e individualidad con nuestro ser divino espiritual a través de ese ahankara, que es todo este ser interno con sus facultades de mente, de intuición, de espiritualidad, de conciencia despierta y de identidad con esa divinidad escondida que está cada vez floreciendo más en el individuo a medida que hace este trabajo de responder realmente a su dharma, o sea, a su próximo paso evolutivo, a esa armonía interior de la que estamos hablando cuando mencionamos el karma. Pero si no hay una construcción del carácter, una ética, no hay una fundación. Entonces tiene que haber un fundamento para que el individuo pueda sembrar nuevamente su semilla, como decía Nivesan, en un nacimiento físico favorable. Uno tiene que como sembrar semillas sanas en terreno fértil, por decirlo así. Y entonces ahí va a ir fructificando esa naturaleza interna y uno mismo va oyendo su conciencia espiritual, que le va diciendo, no, por aquí es que tienes que proseguir en tu humana responsabilidad. Y todo esto es Dharma. Bueno, el estudio teosófico para mí, a mí me ha ofrecido una visión total de la vida y de su propósito. Realmente ha iluminado mi entendimiento en la búsqueda de ese verdadero conocimiento. La teosofía ha aportado significado a mi relación con otros seres humanos y con el mundo que me rodea de una manera que otra filosofía no lo ha hecho. Me ha acercado a esos planos de conciencia y de existencia, a los reinos de la naturaleza, de una manera más directa, por decirlo así. Mientras más atención le doy a las enseñanzas de la teosofía, más las comprendo, encontrando algunas maneras de ponerlas en práctica en la vida diaria. Y así pues entonces llego a validarlas con mí mismo, a encontrar su verdad, su relevancia. Por ejemplo, la teosofía menciona el proceso cíclico y el peregrinaje obligatorio del ser humano, por el cual todos tenemos que pasar hacia nuestro destino espiritual. Esta enseñanza señala la importancia de enfrentarse con valor y paciencia a las experiencias de la vida, a sus dificultades y desafíos, a sus alegrías y sufrimientos, a las lecciones que las diferentes etapas de la vida, la niñez, la juventud, la adultez y la madurez tienen para el alma, en su crecimiento y en el desenvolvimiento de su conciencia más profunda. Así poco a poco, uno va saliendo de la ignorancia de un ser que se siente separado y egoísta a la luz del verdadero ser que mora en nuestros corazones. Todo esto, pues, la teosofía ha sido fuente de inspiración, porque me ha llevado a interiorizar mucho más en quién soy verdaderamente.
Definitivamente creo que sí, pero bueno, aquí te doy mis razones. Al estar la teosofía basada en ciertos principios fundamentales sobre la vida una, como es la ética teosófica, la ley de evolución del alma a través de los ciclos de karma y reencarnación, y la ley del esoterismo, de la armonía y la compasión, que llevan esta progresión de cada forma de vida de la naturaleza a completar su ulterior destino de desenvolvimiento de una conciencia superior y espiritual, pues no puedo evitar sino sentirme optimista acerca del glorioso futuro que le depara al ser humano y al mundo que nos rodea. Por lo que sí, la teosofía puede hacer de este mundo un lugar mejor, siempre y cuando nosotros lo hagamos, basados en esta incorporación, por decirlo así, integración de este conocimiento teosófico que recibimos y adquirimos en nuestras vidas diarias. Hay que canalizarlo, asimilarlo, integrarlo y ver qué maneras se pueden mostrar en la vida diaria. La ley del esoterismo, por ejemplo, nos dice que todo logro adquirido en cualquier nivel, tanto físico, psíquico, emocional, mental y espiritual, debe conseguirlo uno por uno mismo, pues es con el ejemplo de una vida teosófica que se puede llevar el mensaje de la teosofía mejor a otros, produciendo entonces los cambios favorables y necesarios que ayuden a este avance evolutivo del ser humano. Por ejemplo, los movimientos de belleza sin crueldad o libres de crueldad y del vegetarianismo han sido resultado de poner en práctica los ideales teosóficos de la no violencia, la tolerancia, la buena voluntad hacia todos los seres y especialmente hacia nuestros hermanos menores, los animales. Entonces hay muchas maneras realmente en tus relaciones diarias. Cualquier cosa que sea un acto de buena voluntad, de simpatía, de ayuda, de sentarte a escuchar a un amigo en sus dificultades porque tiene algún sufrimiento de algún tipo que no puede canalizarlo bien o entenderlo mejor. Ahí uno está dando una ayuda y está haciendo un teósofo realmente de corazón y alma. Así que hay muchas maneras en que la teosofía se puede poner en práctica. Y sí, yo creo que en todo sentido va a ir haciendo un mundo mejor. Pero bueno, tenemos un gran deber por delante y es hacer ese esfuerzo interno personal para que ese mensaje de la teosofía pueda ser más real, más vívido para otras personas también. El amor, cuando escucho esa palabra, me imagino yo un corazón lindísimo, de todos los colores, no solamente rojo, rosado, dorado, bueno, blanco, sutil, que emana todo tipo de buenas y bellas energías e influencias. Pero bueno, hay distintos tipos de amores, yo diría yo, y la mayoría de los seres humanos aprecian el amor personal, que se expresa en cariño y afecto, en intercambio, en relación recíproca, en amistad, en simpatía y empatía, en crecimiento en unidad. O sea que el amor permite ese crecimiento en unidad. Este amor es palpable en el amor de familia, entre padres e hijos, entre hermanos, en el amor de parejas, entre compañeros que comparten el mismo objetivo y sienten afinidad, etc. También diría yo que está el amor humano fraternal, que admira toda la creación y se regocija con la felicidad de los demás, o sea, con la felicidad ajena. Eso que es paciente,
y comprende el sufrimiento que comparte con toda la humanidad. Entonces ya está sintiendo el sufrimiento de la humanidad como sí mismo. Y ahí empieza a desenvolver un amor impersonal, ¿eh? Porque comparte ese sufrimiento y quiere ayudar a aliviar ese sufrimiento. Entonces ya es una energía diferente en el amor, pero es también estable y poderosa. Entonces el amor puede llegar a ser incondicional, firme, libre de toda traba, personal específicamente. Y también el amor pues puede llegar a ser divino, a ser universal y espiritual. Cuando surge esa poderosa energía de la compasión y la realización de la unidad en nuestras mentes y corazones. Entonces el amor se vuelve más profundo, omniabarcante, omnipotente, omnipenetrante. Y el amor realmente es esa energía que se da y sostiene todo. Entonces nosotros cuando hacemos ese contacto tan divino, espiritual, pues también compartimos esa fuerza de esa divinidad. Y realmente es tan sutil, pero toca el corazón de todos los demás y les permite también irse encaminando en el camino de una vida más digna y espiritual, una vida más con más propósito, en un sentido mucho más profundo del que antes teníamos. Entonces es muy importante sentir el amor en cualquiera de sus dimensiones, porque poco a poco irá abriendo canales y va haciendo aperturas de radiación que permiten este intercambio y este movimiento de nuestra conciencia expandirse a niveles que no conocemos antes y que son tan directos que pueden mover montañas, por decirlo así. Dios mío, aquí estamos. Increíble. Gracias a Dios. En la clave de la teosofía, la señora Blavatsky nos dice que Dios es un principio divino, porque es bueno saber qué nos dice la teosofía sobre Dios. Y eso yo creo que es fundamental, tener esa concepción de lo que nos dice la señora Blavatsky. Ella dice que es un principio divino universal, la raíz de todo, del cual todo procede y en el cual todo se absorberá al final del gran ciclo del ser. Dice que Dios es absoluto, infinito, está en todas partes, en cada átomo del cosmos, tanto visible como invisible. En cada átomo del cosmos, tanto visible como invisible, dentro, encima y alrededor de cada átomo indivisible y de cada molécula divisible, porque ello es el misterioso poder de evolución e involución, la potencialidad creadora, omnipresente, omnipotente y aún omnisciente. Es el pensamiento y la existencia absolutos. Es la seidad. En inglés le dicen beingness, no un ser. En su simbolismo, la deidad es una esfera sin circunferencia. Esa es su amplitud, su gran
amplitud y a la misma vez su aspecto local, de que está en todas partes y en ninguna. Similarmente, en el hinduismo, Brahman es Dios, lo absoluto, la suprema divinidad, el espíritu universal y eterno, que llena, penetra, sostiene y anima todo el universo. Es principio y fin de todos los seres, pues todos emanan de él y a él todos vuelven al terminar el kalpa, o sea, el gran ciclo de manifestación. O sea, de Dios, ya esto es mi concepción, surge la mente universal, que cobija todas las jerarquías de ángeles, arcángeles, dioses mayores y menores, los superhombres, los hombres y todos los reinos de la naturaleza. Cuando uno comprende que de Él venimos, en Él moramos y tenemos nuestro ser, y a Él volveremos, y que su plan es la evolución del alma espiritual para la humanidad, pues uno se llena de entusiasmo en conocerle mejor. Entonces, como individuos conscientes de nuestra herencia espiritual, vamos tomando la tarea de purificar los vehículos de conciencia, todos nuestros vehículos de conciencia, desde el cuerpo físico al mental, emocional, al intuicional, hasta llegar a lo espiritual. Erigiéndonos en sustentador del bien y opositor del mal, trabajando por la evolución y no por el interés propio, tal cual nos recomienda a los pies del maestro del señor Yudhu Krishnamurti. En otras palabras, todo nuestro esfuerzo por alcanzar la verdadera sabiduría a través del estudio, de la reflexión, de la meditación, de la moral y del servicio al prójimo, nos irá revelando al Dios interior e iremos aprendiendo a reconocerlo también en todos los demás. Nuevamente, citando a los pies del maestro, porque si tú anhelas ser uno con Dios, no sea en consideración a tu provecho, sino para que logres convertirte en un canal por donde pueda fluir su amor hasta llegar a tus semejantes. Por lo que voluntad, sabiduría y amor son esos tres aspectos de Dios, o del Logos, como también se refieren a Dios, que debemos manifestar a plenitud en nuestras vidas. Y aquí diría yo que hay mucho que decir sobre Dios todavía, pero cuando se considera a Dios, y esto es un paralelo, como también eso en sus tres aspectos, los tres aspectos del Logos como Dios, por decirlo así, uno tiene que entender que el Logos es esa sublime esencia inmutable, desconocida, omniabarcante, que transciende toda concepción que se pueda decir, pero es el absoluto, el supremo espíritu, por decirlo así, universal, que en sus dos aspectos es la relación espíritu, materia y vida, que se funde en la mente universal y despierta esa ideación cósmica, ese pensamiento divino, del cual nosotros somos impregnados como ser parte de esa jerarquía de seres que compartimos los reinos de Dios. Tenemos eso impregnado en nosotros, en nuestra sustancia atómica. Lo que pasa es que
hay niveles y capas de envolvimiento y entonces también hay velos. Y esos velos de la conciencia hay que irlos desenvolviendo para llegar a conocerlos a Él como morando en nosotros. Entonces, ese triple aspecto es importante tenerlo en mente cuando uno va desenvolviendo su facultad de atender y conocer la verdad sobre su ser espiritual, porque el ser espiritual es como el representativo de Dios en nosotros y ese es el que puede comunicarse con el Dios ese universal de que nos habla la teosofía, porque mora en nosotros estos tres aspectos de Dios que son voluntad, amor y sabiduría y que en hinduismo se conocen como voluntad espiritual siendo alma, buddhi en su aspecto de amor, de compasión y manas en su aspecto de sabiduría, verdadero conocimiento que nos lleva a la sabiduría. Bueno, nosotros hablamos de la verdad de distintas maneras. Para referirnos a la verdad de mi vida, por ejemplo, la verdad o realidad de mi situación física, mental, emocional, de mis ideas y sueños, de mis aspiraciones por llegar a comprender el sufrimiento humano y las verdades de la vida espiritual más verdaderamente, más profundamente. Pero todas estas son verdades cambiantes, de acuerdo a mi enfoque y percepciones, a mi trabajo interno conmigo misma y a mis limitaciones. Sin embargo, cuando uno se pregunta, ¿cuál es la verdad de mi ser? ¿Cuál es la verdad de lo que observo más allá de estos velos de la personalidad que mira a través de sus condicionamientos y que puede mirar libre de toda falsedad, de toda equivocación que pueda existir en esa observación? ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Puedo yo entrar en tal comunión de observación que pueda comunicarme con la verdad de mi ser? Y esto es bueno que uno se lo pregunte frecuentemente. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, primeramente surge el silencio. No puedo contestar verbalmente, todo eso se acalla, el pensamiento se acalla, la mente se acalla. Hay un silencio muy profundo que ocurre cuando quiero verdaderamente conocer quién soy. Y ese mismo silencio, pues unifica todo mi ser, mi conciencia, mi mente, todos mis estados de ser son acallados, puedo entrar en un estado de armonía interior, mucho más real y palpable. Entonces, pues ahí estoy aportando una atención y una sensibilidad presente, presencial, al momento presente. Y cuando hago todo este acto de atención, de profundidad, de sensibilidad, en ese silencio, pues algo se revela. Puede todavía no ser la total verdad de mi ser, pero algo empieza a revelarse sobre mi verdadera naturaleza. Entonces, realmente cuando la mente y el corazón armonizados por la percepción de lo verdadero se efectúa con regularidad, día a día, en cada momento que uno pueda recogerse en sí mismo y hacer este acto de comunión, pues yo diría que la luz de la verdad ilumina y acompaña. Y esta es una actividad que todo ser humano puede tratar de hacerlo, pues es como un baño espiritual que ocurre en uno, trayéndolo a uno a una comunión más directa
con su yo superior, con su verdadero ser, con el Dios de su alma, con lo más íntimo de su ser. Y esto es como el compás que te guía, te da la dirección correcta. Y entonces pues vas caminando por el mundo con mucho más confianza porque has contactado esa divinidad en ti, por decirlo así. Y eso es algo de la verdad que puedo compartir sobre cómo ir dejando, permitiendo que la luz de mi verdadero ser se infiltre en mí y me acompañe en la búsqueda que estoy y en las actividades diarias que estoy efectuando. Entonces, para concluir, es valioso también considerar lo que la señora Blavatsky nos dice en un artículo que ella escribió sobre en qué consiste la verdad. Y nos dice lo siguiente: en el mundo finito y condicionado en que se halla el hombre, la verdad absoluta no existe bajo ningún concepto. Solo existen verdades relativas en las que debemos buscar el apoyo que mejor se nos brinde. En todos tiempos han existido sabios que llegaron a la posesión de la verdad absoluta y a quienes, sin embargo, no era dado enseñar sino verdades relativas. Por ejemplo, el mismo Maestro Jesús habló a sus discípulos en parábolas. Tenemos la parábola del buen samaritano, que nos enseña por qué es importante amar al prójimo y ofrecer esa ayuda al prójimo necesitado. No dependiendo en qué van a decir los demás o cuál es mi nivel social o nada de esto, sino en ese llamado interior de responder compasivamente hacia los demás. También está la parábola de los talentos, en que si hacemos ese esfuerzo por desenvolver nuestras capacidades y hacer ese contacto con nuestro verdadero ser, pues más será dado para nosotros porque lo podremos compartir con los demás mucho mejor. Pero si nos encerramos en nosotros mismos y no desenvolvemos lo poco que estamos activando, pues es como un círculo, no se pasa, habrá como una pared que no nos permite avanzar. Entonces, todo eso son enseñanzas importantes porque es acerca de ese desenvolvimiento del alma hacia niveles superiores de conciencia y hacia nuestra verdadera realidad de la unidad de la vida. También había maestros que utilizaban la vía negativa, decían la verdad, para la búsqueda de la verdad, tú no puedes afirmar que la verdad es todo esto que estás diciendo. Entonces ellos decían que no es esto ni es aquello. Usaban el famoso neti neti, porque la verdad realmente no se puede poner en palabras. Son estados del ser que uno tiene que realizar en sí mismo y que te llevan a esa comunicación íntima y te revelan lo que realmente puedes tú comprender y abrirte a ello, a esa verdad. Entonces, la verdad es algo trascendente en ese aspecto, porque está palpable en todo y todo nos puede decir algo sobre la verdad, pero si no estamos abiertos a recibirla y hacemos toda esta sensibilidad hacia ella, pues no podemos tener esa comunicación de la verdad. Entonces la Blavatsky nos continúa diciendo que nadie en nuestra raza puede comunicar a otro la verdad
total y definitiva, porque cada individuo ha de hallarla por sí mismo y en sí mismo. O sea que tiene que haber esa apertura hacia la búsqueda de la verdad y hacia la realización de la verdad. Cada alma debe recibir la suprema luz por sí misma con arreglo a su capacidad. Y estas capacidades son capacidades desenvolventes que nosotros vamos haciendo a medida que hacemos esa correcta atención hacia ella. Es como un instrumento musical que uno va tensando correctamente para que salga la melodía divina que podamos escuchar, oír y ofrecer a los demás. Entonces continúa Blavatsky que de acuerdo a nuestra capacidad y no por mediación de algún otro podemos hacer ese trabajo de afinarnos hacia ella, hacia la verdad. Dice ella inclusive que el más elevado de los adeptos puede tan solo revelar de la verdad universal que existe en esa mente universal aquella parte susceptible de ser asimilada por el alma. Que cuanto más elevado sea nuestra conciencia, tanto más podremos ser impregnados de esa verdad. Entonces aquí de nuevo volvemos al Dharma, ¿verdad? Que nuestro Dharma como ser humano es despertar todas nuestras capacidades, activarlas en favor de esa comunicación. Entonces, para aproximarse a la verdad, lo primero que se necesita es el amor a la verdad, por la verdad misma. O sea, que tiene que haber una amorosa disposición a encontrar la verdad de algo. Hay un cariño, un cuidado que debe de existir para poder llegar a la verdad de algo. O sea, cuidado, atención, pureza de intención, todo eso son elementos que nos ayudan a ir encontrando la verdad en nosotros. Pues dice Blavatsky que sin este requisito no es posible llegar a conocimiento alguno. Porque se queda a un nivel, vamos a decir, porque el intelecto hay que desarrollarlo, no vamos a decir que, no, porque nada más que no hay que estudiar para conocer la verdad. Bueno, claro, es directo, pero y cuando se ocurre esa conexión, el intelecto hay que desarrollarlo al máximo, pero también hay que dejarlo subsanar, hay que dejarlo en su nivel para que esa otra energía del amor pueda también ayudarnos a elevarnos a esos niveles de conocimiento que sean más reales en nosotros. Entonces, amar a la verdad por la verdad misma. Todos los miembros de la sociedad teosófica entonces están ligados entre sí por esta aspiración. La investigación de la verdad donde quiera que se halle. Entonces, estudiar, inquirir, investigar, trabajar con ahínco para llegar a la intuición verdadera. Esto es, ¿qué es la intuición verdadera? Es la percepción clara y directa de la verdad. Se encuentra en un nivel muy superior, ¿verdad? He aquí el constante afán del teósofo. De ahí, pues, el lema adoptado por la sociedad teosófica: no hay religión más elevada que la verdad. Y diría yo que no hay unión más elevada que este esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos por escuchar la voz de nuestra verdadera conciencia espiritual.